Bienvenidos a Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para recibir las buenas nuevas de salvación y para que el Espíritu Santo obre a través de la exposición de las Escrituras, edificando, exhortando y consolando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese para recibir un mensaje que puede transformar su vida. Permanezca con nosotros y abra su corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado hoy para usted. Tesoros en la Biblia. Leemos la palabra del Señor como está escrito, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hasta ahí vamos a leer. Le pido que cierre sus ojos un momento y le digamos: Padre bueno, Padre amado, en esta noche hemos abierto las páginas de tu sagrada palabra, Señor, rogando que nos hables, que nos instruyas, que nos motives, rogando, Señor, que nos redarguyas, que consueles, Señor, a tu pueblo en esta noche, tanto de los presentes como los que están en casa, Señor, que estarán viendo la transmisión. En tus manos, Señor, nos ponemos, rogándote que edifiques tu casa. Edifícanos, Señor, enséñanos por tu preciosa palabra. Gracias, mi Señor, gracias, mi Jesús. Amén y amén. En esta noche, hermanos, quiero compartir un título que es cuando el corazón deja de arder. Cuando el corazón deja de arder. Y está precisamente basado en este último versículo que leíamos, el versículo 32. Cuando estos discípulos se hacen la pregunta: ¿no ardía nuestro corazón? Al leer la historia de estos dos hombres, eran dos discípulos cuyos corazones se habían de alguna forma apagado. El fuego del amor, la llama de la pasión por el Señor, de alguna forma se había ido. Fíjense que el Señor había muerto, había sido crucificado, y habían transcurrido ya los 3 días que el Señor había dicho: viernes, sábado, y en este momento era el domingo, el primer día de la semana. Y la palabra de Dios habla que estos discípulos iban camino a Emaús. Es una historia bastante conocida, pero me gustaba leerla porque en ella yo veo las claves para que, hermanos, el fuego del Espíritu Santo arda en nuestros corazones. Y ese es el deseo del Señor en nuestra vida. El deseo de Dios, el deseo del Espíritu Santo es que nuestros corazones estén, hermanos, encendidos en amor por Jesús. Un corazón que está, hermanos, ardiendo, que está encendido,
es aquel corazón que está lleno del Espíritu Santo. Y la iglesia, hermanos, en el antiguo tiempo nos ejemplifica claramente esto. Vemos, por ejemplo, a un Pedro que predicaba con denuedo, y cuando predicaba 3,000 fueron salvos y después 5,000. Vemos una iglesia en el libro de los Hechos que oraba y que la petición de ellos era: danos denuedo para predicar tu palabra. Y al hacerlo así, hermanos, la tierra temblaba, el lugar donde ellos estaban temblaba. Era una iglesia que perseveraba en congregarse. Dice que todos los días y en el templo y por las casas no dejaban, hermanos, de congregarse. Era una iglesia servicial, pero también era una iglesia que escudriñaba las escrituras. Ahora, hermanos, le decía, el contexto de esta historia es que Jesús había muerto, había estado en la tumba, pero había llegado el primer día, la mañana de la resurrección. Y estos discípulos se habían apartado, así como lo hizo Pedro. Pedro se fue a pescar, pues estos dos se fueron lejos hacia un lugar llamado Emaús, que estaba aproximadamente a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y en eso, hermanos, la historia que aparece en este capítulo dice que Jesús los ve y se les aparece el mismo Jesús, el resucitado. Y iban ellos por el camino y le dice el Señor: ¿qué son estas pláticas que ustedes tienen? O sea, cuéntenme de qué están hablando. Y le dicen ellos, en este caso Cleofas, que era uno de los discípulos, del otro no se conoce quién era, pero le dice: ¿acaso eres tú el único forastero? ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido? Cuéntenme qué es lo que ha pasado, le dice el Señor. De Jesús Nazareno, varón poderoso en hecho y en palabras, que Él nos había dicho que Él era el que iba. Nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, pero nuestros gobernantes y los sacerdotes lo entregaron en manos de los romanos y fue crucificado, y hoy es el tercer día. Y dice la Biblia que el Señor les contesta, les dice: necios, tardos de corazón para creer a las profecías, a la palabra de Dios y todo lo que estaba escrito respecto al Mesías, respecto al Señor. Y empieza el Señor, hermanos, a hablarles desde Moisés, los profetas, toda la Biblia. Empieza el Señor a contarles, a recordarles todo lo que la Biblia hablaba acerca de Él. Y cuando llegan al lugar donde era el destino, lo invitan a pasar adelante. El Señor accede, el Señor va con ellos. Y es precioso porque el Señor parte el pan, y cuando Él parte el pan, dice que ellos reconocieron que Él era Jesús. Y en aquella misma hora, hermanos, el Señor se desaparece de la vista de ellos. Ellos se levantan y se van de nuevo a Jerusalén. Esos corazones que habían estado apagados, esos corazones que estaban tristes, esos corazones que ya habían perdido la esperanza, nuevamente recobraron, hermanos, el fuego, el ardor, hermanos, la llama por el Señor Jesucristo y por su palabra. En esta noche yo quiero tocar, hermanos, algunos puntos, pocos puntos. Le dije, el título es Cuando el corazón deja de arder. Y en primer lugar, el primer punto es síntomas de un corazón que ha dejado de arder. Porque podríamos estar hablando, hermanos, de corazones y de cuándo dejan de arder, pero veamos a la luz de la palabra de este pasaje qué era lo que sucedía, qué denotaba el que ellos estaban apagados. Vea por favor, acompáñeme siempre Lucas capítulo 24, pero en el versículo 17. Versículo 17.
y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis, qué les dijo el Señor? Tristes. Curioso que el Señor notó en ellos una actitud. Y cuando se les pone a la par y le dice: ¿qué pláticas son estas? ¿De qué van hablando? La siguiente pregunta de Jesús es: ¿por qué estáis tristes? Es decir, que a ellos se les notaba la tristeza. No se notaban felices, no se notaban gozosos, no se notaban motivados. ¿Cómo estaban? Tristes. ¿Sabe que el primer síntoma de un corazón que se ha apagado es que se nota, se sabe quién ha perdido la llama de la pasión por el Señor? Se ve, es evidente, se ve que están apagados. No sé si usted ha visto, hermanos, creyentes de que, hermanos, van para allá, van para acá. Su interés es ganar almas, es predicar a Jesucristo, es servirle al Señor. Pero por el contrario, hay creyentes, hermanos, que hasta venir a la congregación representa un reto. Alabar a Dios, hermanos, parece algo pesado. Levantar las manos parece algo que cuesta. Y son, hermanos, creyentes que, como decían los predicadores antes, cometas, porque ya de vez en cuando se logran ver en medio de la congregación. Ya son creyentes que no se motivan con la palabra, no se maravillan de la palabra. Puede ser un manjar el que se esté tirando desde el frente, desde aquí, pero para ellos es, hermanos, es como cualquier discurso, como cualquier oír, porque ya no arde el corazón de ellos. Caso contrario, cuando alguien está encendido, hermano, puede ser una palabra humilde, sencilla, pero, hermanos, que genera gozo, que genera alabar a Dios, que genera decir amén, que genera decir aleluya, que mueve. Se nota. Son cristianos que ya no tienen aspiraciones en la vida cristiana. Ya no. Aquel deseo de un día yo voy a bautizarme porque voy a servir al Señor. Eso quedó en el olvido. Que vaya atrás, porque están apagados. Todo, hermanos, todo para este tipo de creyentes es hablar negativo. Todo es hablar negativo. Igual que ellos. Nosotros, dijeron ellos, pensábamos que Él era, fíjense, Él era el que iba a redimir a Israel. Negativos. Ya pasaron 3 días y todavía es hora que no sabemos nada. Llegaron las mujeres por ahí a decirle a los 11 de que Jesús había resucitado, pero nosotros no sabemos, no estamos seguros porque son negativos. Ese es el primer síntoma. Otro síntoma de un corazón apagado es lo que vemos en el versículo 13 del mismo capítulo. Dice: y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Es curioso, hermano, que Jesús había sido crucificado el día viernes. Solamente había pasado el viernes por la tarde. Viene el sábado, el Shabbat, y ahora estamos el tercer día, que es el día domingo por la mañana. Y estos discípulos había pasado nada más ese tiempo y ellos dijeron: basta, nos vamos de Jerusalén, vámonos. Esto parece que quizás fue un fiasco. Vámonos, agarremos las maletas y nos vamos hacia Emaús. Iban caminando lejos, hermanos. Ahora, ese no fue el plan de Jesús. Jesús les dijo: quédense juntos orando y no se vayan de Jerusalén hasta
Era el deseo del Señor que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Pero ellos se fueron, hermanos, lejos de la congregación. ¿Sabe quién es un cristiano, hermano, propenso a que la llama del amor, de la pasión por Jesús se apague? Es aquel que ya no siente deseo de congregarse, que ya no quiere estar con los hermanos en Cristo, que siente, hermanos, que es una pérdida de tiempo. Él quisiera quedarse, o ella quisiera quedarse en la casa, y dice, es que tengo tanto que hacer, porque pesa más eso que congregarse. Y hasta nos hacemos filósofos y ponemos excusas. No, es que mire, hermano Samuel, yo desde la casa ahí puedo orar, yo desde la casa ahí leo la Biblia. Eso no lo dijo el Señor. El Señor dijo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarse. El cristiano que está a punto, hermano, de apagarse su corazón, que su corazón está dejando de arder, es aquel, hermano, que deja de congregarse. Ya no hay motivación. A todo le pone defectos. Ay, es que el que canta demasiado grita. Ay, es que esa batería, mucha bulla. Ay, es que el predicador, yo no le entiendo. Ni que habláramos chino, hermano. Es que antes todo era mejor. Antes, sí, cuando estaba nuestro pastor, oye, a Samuel ponen a predicar. Son excusas, excusas. No dejando de congregarse o congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, el día se acerca. Jesús pronto viene. No baje la guardia, no desmaye. Es tiempo de pararse firme y darle con más ganas, perseverar, perseverar. Un último síntoma, un tercer síntoma, es que el cristiano cuyo corazón se apaga, cuyo corazón ya no arde, es un cristiano que no retiene la palabra. No retiene la palabra. No solo, hermanos, se le nota, no solo deja de congregarse, ya no tiene motivación por congregarse, sino que ya la palabra ya tiene cero importancia en su vida. Pareciera que por aquí le entra y por aquí le sale. Vea lo que dice aquí en Lucas capítulo 24 versículo 25. ¿Quién vive, hermanos? Aleluya. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, ojo, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Cuál era el error de estos discípulos? Que ellos, hermanos, habían tenido al maestro de los maestros enseñándoles la Biblia. No solamente habían escuchado la palabra, habían visto la palabra encarnada que era Jesús. Ellos sabían, hermanos, sabían las escrituras. Jesús había estado con ellos en todo su ministerio. Pero fíjese, hermano, que parece que todas esas profecías, cuántas profecías no había acerca de la muerte de Jesús. Muchas. Por ejemplo, el Salmo 22, 16 habla de que las manos y los pies de Jesús iban a ser horadados, traspasados. El Salmo 22, 17 habla de que ni uno de sus huesos iba a ser quebrado en el proceso de la crucifixión, del sacrificio del Señor. El Salmo 22, 18 habla de que los verdugos, los soldados, iban a echar suerte sobre la ropa del Señor. Hasta eso, imagínense, los profetas hablaban. Isaías capítulo 53 versículo 7 dijo el profeta Isaías que no abriría su boca, sino que sería llevado como cordero al matadero. Y Zacarías, esto es impresionante, Zacarías capítulo 11 da el número exacto de las monedas que iba a ser el precio que le iban a pagar al traidor, a Judas. Y dice Zacarías que eran 30 monedas de plata. Cuántas profecías, cuánta palabra. El mismo Jesús
profetizó acerca de sí mismo. Y cuando dice en Mateo 16:21, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fueran a Jerusalén y que sufrieran muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Pero todo eso a ellos se les olvidó. ¿A cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, la palabra de Dios ya no tiene cabida en nuestro corazón? Ya la leemos, hermano, y se nos queda en qué capítulo de la serie de Netflix nos quedamos, ¿verdad? Eso sí se nos queda. Aquí voy, en esta, ¿cómo se llama? Season, en esta temporada, en este capítulo. Se nos quedan otras cosas, pero la palabra de Dios ya no. Y muchas veces, hermanos, y esto es para mí, hermanos, no piensen que yo lo digo por usted, esto es por mí. Nos sentamos en el culto y salimos y no nos acordamos ni de lo que se habló en la palabra de Dios. No nos acordamos. Se nos olvida todo. ¿No será que nuestros corazones han dejado de arder de amor y pasión por Jesús y por eso ya no retenemos la palabra de Dios? A ellos se les había olvidado. Ya no la tenían la palabra. Oh, hermano, que Dios nos ayude con estos síntomas de un corazón que se está apagando. No, hermano, yo me rehúso a que la pasión, a que el amor por Jesús se apague. No podemos hacer eso, hermano. No, hay que, hermanos, perseverar. Si es necesario, hermanos, tirarse al piso, a llorar, a chillar, a clamar, hay que hacerlo. Pero necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos un corazón que ame a Jesús por sobre todas las cosas. ¿Cuándo deja de arder un corazón? Número 2, el punto número 2. Esta es una pregunta. ¿Cuándo un corazón se apaga? ¿O cuándo un corazón deja de arder? En primer lugar le dije los síntomas de un corazón que deja de arder. Pero hagámonos la pregunta: ¿cuándo un corazón se apaga? ¿O cuándo un corazón deja de arder? En primer lugar, cuando Jesús deja de ser el Señor de mi vida. Mire, hermano, hoy se habla de todo. Hoy se habla de decretos. Hoy se habla de unciones. Hoy se habla, hermano, de tantas cosas, de presuntos avivamientos. Hoy se habla de apóstoles. Hoy se habla de, hermano, cuántas cosas. Pero a Jesús lo hemos dejado de lado. Ya no se habla, hermanos, de la vida santa de Jesús. Ya no se habla del nacimiento virginal de Jesús. En muchas congregaciones ya no se habla, hermanos, ya predicar en los evangelios, que son los relatos de la vida de Jesús, ya parece, hermanos, algo raro. Porque hoy lo que quiere la gente, como dice nuestro pastor Orlando Alas, es, hermanos, que se les hable de prosperidad, de dinero. Todo te va a ir bien y yo decreto en tu vida. No, hermanos, eso no tiene sentido si Jesús no es el centro de nuestra vida. Aleluya, déselo para fuerte si es para Él en esta noche. Vea lo que dice Lucas capítulo 24 versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, subraye esto: de Jesús Nazareno, que fue ¿qué? Varón profeta. Ojo cómo le llaman a Jesús: varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Hermano, ¿sabe qué hicieron estos varones? Estos dos discípulos. Ellos habían visto los milagros del Mesías. Ellos habían visto a Jesús resucitando a la hija de Lázaro. Ellos habían visto, hermanos, a Jesús convirtiendo el agua en vino. Ellos habían visto cómo el Señor sanó al siervo del centurión, cómo levantó al paralítico que bajaron del techo de aquella casa. Ellos lo vieron. Pero fíjense que cuando le responden a Jesús, no le dicen: vimos al Hijo de Dios, al Mesías,
a Dios encarnado. No, le dicen, vimos a un varón profeta. ¿Se fijan en eso? Es una gran diferencia. Profeta era Isaías. Profeta, hermanos, era Malaquías. Profeta era Amós. Profeta era Jeremías. Pero a Jesús lo ponen al mismo nivel, varón profeta. Ahora, ¿era profeta el Señor? Sí, pero ellos no lo dicen en ese sentido, que Él tenía un ministerio de profeta. No, ellos lo dicen, hermano, como dudando de quién era Jesús. Hermano y hermana, Jesús no es cualquier cosa. Jesús no es un hombre al nivel de cualquier otro hombre. Jesús es superior en todo sentido, hermanos, a cualquier potestad, a cualquier ángel, a cualquier, hermano, cualquier ser humano de esta tierra. Jesús es Rey de reyes, Señor de señores. Su trono es exaltado. Él está sentado a la diestra del Padre. Él es grande, Él es poderoso, Él es eterno, Él es misericordioso. Él es el grande de los grandes. Pero Jesús ya había dejado de ser eso para ellos. Cuando eso sucede en el corazón, téngalo por seguro que el corazón se apaga. Cuando allá el amor, el deseo ya no es de estar con Jesús, ya no es amarle, ya no es servirle, ya no es agradarle. Se acabó todo. Y estamos listos para vivir una vida fría. Cuando un corazón se apaga, cuando quiero vivir el evangelio a mi manera. El corazón se apaga cuando dejo de concebir a Jesús y darle el lugar que a Él le pertenece. Varón profeta, no, Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero también un corazón se apaga cuando vivo el evangelio a mi manera. Vea lo que dice Lucas 24, versículo 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Vea esto es interesantísimo. Y la Biblia se lee con lupa. Pero nosotros esperábamos. ¿Qué esperaban ellos? Léalo fuerte. Que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando ellos dicen, lo que esperábamos de este hombre que han crucificado era que Él redimiera a Israel. ¿Sabe qué quiere decir eso? Acuérdense que Israel en ese momento era una, hermanos, era una provincia romana. Era un territorio gobernado por el imperio romano. Y ellos, lo que esperaban ellos, era un Mesías que viniera, empuñara la espada y, hermanos, sacara volando a los romanos de ese lugar. Se los echara. Ya no los aguantaban, era terrible la bota romana. Se hicieron grandes esfuerzos. Por ejemplo, los celotes, era un grupo armado, un grupo casi guerrillero, porque ya no aguantaban. Eso esperaban ellos, que viniera un caudillo, que viniera alguien que los liberara. Eso estaban esperando ellos. Violencia, una espada, un libertador en ese sentido violento. Y ven a Jesús que aparece, hermanos. Y Él viene, hermanos, montado en un pollino. Ni siquiera en un caballo de guerra, sino en un pollino. Y diciendo, mi reino no es de esta tierra, no es de este mundo. No. Si mi reino fuera, hermano, dice Él, de esta tierra, mis servidores vinieran y pelearan por mí. Pero no se equivoquen, mi reino no es de esta tierra. No se confundan. No crean que el evangelio es eso que ustedes están imaginando. ¿Sabe que hay mucha gente como estos discípulos que conciben en el evangelio sus aspiraciones, otras cosas, hermano? Y yo me acuerdo de un pastor, amigo, por cierto, ya tengo mucho tiempo de no verlo, pero
una de las cosas que yo le reprochaba a él era este pensamiento. Él decía, yo he venido al evangelio, me decía, para ser prosperado. Yo he venido al evangelio para ser rico. Eso era lo que quería. No veía el evangelio como las buenas nuevas de salvación, como el regalo de Dios, como el mensaje de Dios para que nosotros, hermanos, recibamos la gracia de Dios, como las buenas nuevas de salvación. No, él miraba esto. ¿Cuánta gente no viene al evangelio, hermanos, pensando que en el evangelio todos sus problemas se le van a resolver? Porque eso conciben del evangelio. Sí, hermano. No, el discípulo de Cristo, hermanos, el discípulo que tiene su corazón encendido y que concibe lo que es Jesucristo para él, lo que es el evangelio para él. Tenga dinero o no tenga dinero, sigue a Cristo. Está enfermo o esté sano, sigue a Cristo. Tiemble, llueve o relampaguee, sigue a Jesucristo, porque ha entendido de qué se trata el evangelio. Aleluya. Por cierto, estaba viendo una encuesta de la Universidad Francisco Gavidia. El cristianismo evangélico ha pasado del 43% a cerca del 48%, 47-48% en el país. Y la religión tradicional ha descendido del más o menos 36% por ahí al 32%, por ahí en ese rango anda. ¿Qué quiere decir eso? Que ya en El Salvador somos, hermanos, según esa encuesta, somos más evangélicos que otros grupos cristianos en el país. Amén. Dele un aplauso al Señor. Eso es bueno. Pero como decía nuestro pastor José de la Paz Palacios, qué tanta calidad en esa cantidad hay. Qué tanta calidad. ¿Cuántos cristianos han concebido mal el evangelio? Y vamos terminando, hermanos. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Que Dios nos ayude, hermanos, honestamente. Vamos a ver, ¿quién se acuerda? En primer lugar, ¿cuál era el primer punto? Síntomas de un corazón apagado, de un corazón que ha dejado de arder. Número 2, ¿quién se acuerda? ¿Cuándo un corazón deja de arder? Y decíamos, cuando Jesús ha dejado de ser el centro de nuestra vida y cuando concebimos mal el evangelio. Número 3, hermanos, y aquí terminamos. ¿Qué hacer? Pastor Samuel, mi corazón ya no siente pasión por orar. Tengo meses de no estudiar la Biblia. Tengo semanas de no leer la Biblia. Vengo arrastrando los pies. Pero sabe, ya estoy harto de eso. Yo quiero que mi corazón arda otra vez por Jesús. ¿Qué hacer para que el corazón vuelva a arder? ¿Qué hacer para que el corazón vuelva a arder? En primer lugar, hermanos, haga lo que hicieron los discípulos. Volvamos a las sagradas escrituras. Vea lo que hicieron, dice el versículo 27, capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Fíjese que cuando el corazón, hermanos, se encendió, fue cuando ellos oyeron palabra de Dios. Sí. Ahí se volvió a encender el corazón. Cuando Jesús les empezó a leer, hermanos, la palabra. No leer, ¿verdad? A recitarles la palabra. Porque Él no era, hermanos, un lector. Él era el autor de esa palabra. Y dice de que, hermanos, desde Moisés. Esos, hermanos, los escritos del Pentateuco. Y quizás Él les habló, ¿verdad? De aquel cordero que tuvo que ser sacrificado para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ese cordero, quizás dijo Jesús, ese cordero era el Mesías, era el Cristo Jesús que tenía que morir. Y quizás después pasó por Noé, cuando Noé desciende con su familia y los animales del arca, y ellos levantan un altar para Jehová.
Hermanos, quizás él también le volvió a recordar, ese cordero era necesario que muriera. Ese cordero ya no es un animalito, hoy era Jesús, hoy era el Cristo, el que ellos habían, hermanos, dejado. Y hermanos, se fue quizás, ¿verdad? Por el éxodo. Quizás se fue, hermanos, allá a hablarles de la Pascua, de cuando Israel salió de Egipto y todo lo que tuvieron que hacer y manchar los dinteles de la casa para que el ángel de la muerte no llegara. Ese era la representación, era una sombra, era un tipo de Jesucristo. Y quizás, hermanos, se fue por todo el Pentateuco y dice que llegó a los profetas. Y empezó a hablarles, hermano, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Y quizás llegó a Isaías capítulo 53 y le dice el Señor, por su llaga fuimos nosotros curados. Empezó a hablarles de Jesús, empezó a hablarles la palabra de Dios. Eso fue determinante para que el corazón empezara a arder de nuevo, hermanos. ¿Sabe qué necesitamos? Empezar a valorar más la palabra de Dios, abrirla, leerla, disfrutarla, tomar un tiempo aparte para leer la palabra con todo el corazón. Eso necesitamos. ¿Cómo no vamos a estar apagados, hermanos, si la Biblia tenemos empolvada en una librera? ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a vivir vidas religiosas muchas veces si a la palabra le hemos dejado a un lado? No, hermanos, volvamos a la palabra. Pero también, ¿qué hacer cuando el corazón deja de arder? Volvamos a la comunión íntima con Jesús. Volvamos a los tiempos de intimidad con Jesús. Dice el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. ¿Cuántos pueden decirle a Jesús, quédate conmigo, Jesús? No te vayas. Quiero disfrutar de tu presencia. Quiero estar contigo. Quiero que te quedes conmigo día y noche. Quiero estar contigo, Jesús. Y el día ya declinado, y dice que entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Qué momento tan especial. Un tiempo a solas con Jesús. Solo los discípulos y Jesús compartiendo de un pan. Oh, hermano, eso necesitamos en nuestra vida. Tiempo de comunión con Jesús. Qué bueno que Dios ha movido el corazón de nuestro pastor para motivarnos a la oración, hermanos. Motivarnos a la oración. Que Jesús, hermanos, sea el invitado siempre de honor en nuestra vida. Número 3, ¿qué hacer para que el corazón vuelva a arder? Vuelve a congregarte, hermano. Vuelva a congregarse. Es que no siento deseo. Cuando venga llegando aquí vas a sentir deseo. Vea lo que hicieron estos discípulos. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. No, aquí solitos no nos quedamos, dijeron. Vámonos con los demás discípulos a reunirse, a congregarse, a estar juntos, a darle para adelante juntos, como Jesús los había dejado. Dice que es bien interesante. Ya voy terminando aquí, 2 minutos y termino. Pero resulta de que, hermanos, hay una versión que estoy leyendo y que estábamos ahí discutiendo ahí con los teólogos de la casa, ¿verdad? Porque dos, ahora sí. Se traduce de una manera bien interesante. Imagínense que según el relato, estos discípulos ya habían llegado a Emaús. Y yo le decía a un inicio, Emaús está a unos 11 kilómetros de Jerusalén, donde el Señor había sido crucificado. Eso, hermanos, equivale a, de aquí los planes de renderos, quizá calculando, hermanos, quizás será allá, ¿cómo se llama? No, aquí, hermanos, donde las pupusas, ¿dónde está? Olocuilta, por ahí más o menos. Una vez hasta tracé un mapa porque estaba estudiando este pasaje. Es una distancia larga.
Y fíjese que la Nueva Traducción Viviente dice así, mire, dice así: en menos de una hora, dice la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice: y levantándose en la misma hora. Pero esta versión dice: en menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. Y nos poníamos a preguntar: en menos de una hora. Y me decían por ahí: no, no es posible, a no ser que tuvieran caballos, ¿verdad? Porque 11 kilómetros, hermano, en menos de una hora. Pero fíjense que yo quiero creer que sí, hermanos, en menos de... Yo prefiero creer que sí, según esta versión. Porque era tanta la emoción, la alegría, el gozo, que ellos, hermanos, en buen salvadoreño, pegaron guinda de nuevo para Jerusalén. Contentos, alegres, hermanos, porque iban a reunirse con los 11 discípulos que habían quedado. Qué lindo, ¿verdad que sí? Qué precioso fuera que usted y yo así nos motiváramos, hermano, para estar en la casa del Señor. Para, hermano, que ya son las 3 de la tarde y usted diga: ya no hay la hora para salir del trabajo porque tengo que ir a la iglesia a congregarme. Qué precioso, hermano, lo que hicieron estos discípulos. Eso es lo que quiere el Señor. Y cuando demos esos pasos, nuestro corazón, hermanos, estará avivado. Y por último, termino aquí. ¿Qué hacer para que el corazón vuelva a arder? Comparta de Jesús con los demás. Vea lo que hicieron estos discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Sabe una clave, hermano? Una clave para estar en avivamiento es que usted hable de las maravillas de Jesús, que comparta de Jesús. Es tiempo, hermano, que volvamos al evangelismo. Es tiempo que volvamos a salir a las calles a repartir tratados. Es tiempo que nos tilden de locos. Es tiempo, hermanos, que se burlen de nosotros. Es tiempo que nos vean haciendo algo por el reino de Dios. Yo me acuerdo, en la universidad a veces predicábamos. Yo era estudiante y hacíamos unos cultos ahí dentro de la Universidad del Salvador, hermanos. Y me acuerdo un año que empezamos a hacer cultos y a predicar y a invitar a las personas y a gritar que Jesús salva, que Jesús era la respuesta, que no era la droga, que no era tanta cosa. Cuando me acuerdo que, hermanos, como a los 2 días o a los 3 días, en un término así muy corto, habían puesto en frente del lugar donde nos reuníamos, habían manchado así, hermanos: fuera los evangélicos, no los queremos aquí, la universidad es laica. Y en vez, hermanos, de todos esos jóvenes que nos reuníamos, de atemorizarnos, de entristecernos, sabe que nos dio tanto gozo, hermanos, porque compartir de Jesucristo, hermanos, llena de gozo, llena de vitalidad, llena de alegría, llena de vida, llena de fuerza, el compartir de nuestro Señor y Salvador, hermano. Así que valga el comercial. Si usted quiere servir en evangelismo, únasenos. Le digo porque yo estoy a cargo, por la misericordia de Dios, del grupo de evangelismo de la iglesia. Así que si quiere servir en eso, bienvenido. Ahí le vamos a enseñar cómo tiene que evangelizar, cómo tiene que hablar de las personas. Y no tenga ningún temor, abra su boca y el Señor la va a llenar. Amén. Conclusión: el alejamiento de Jesús causa que nos apaguemos. El alejamiento de su palabra. Por ello debemos velar sobre nuestra vida y debemos vivir siempre encendidos para el Señor. Quizá, hermano, usted ha dejado de congregarse. Quizá ya no retiene la palabra. Quizá hasta se le nota. Quizá viene a la iglesia a cabecear. Ya se le nota tanto. No a cabecear, dicen, ellos están en reposo espiritual. Están descansando en el Señor. Vamos a decir que no es que se le note que está apagado, ¿verdad? Pero quizás sea eso. Quizás Jesús ha dejado de ser el primero. Quizá he concebido el evangelio a mi manera. Quizá. Pero en esta noche, aquel que avivó
aquellos 2 discípulos que estaban apagados, es el mismo que está aquí y quiere darnos vida. Él quiere avivar la pasión, el fuego de amor por Él, hermano. Él quiere, y Él está aquí para ayudarnos en esta noche. Así que yo quiero orar y le invito a que cierre sus ojos un momento, ahí en su lugar. Y mientras todos oran, mientras todos estamos así orando, yo quiero hacer un llamado breve, muy breve. Si hay alguien hoy que quiera recibir a Jesús en su corazón, quizás no le ha recibido, quizás nunca ha puesto su fe en Él, quizás nunca ha creído en el Señor, quizás ha sido un religioso, ha tenido religión, pero no Jesús, no a Jesús. Este día yo quiero invitarle a que reciba al Señor. Levante su mano, por favor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos hablas. Señor, no queremos que nuestros corazones sean apagados. No queremos, Señor, corazones muertos. Queremos, Señor, que tú, oh Dios, seas el principal en nuestro corazón. Que te amemos, mi Señor. Que te ame, Señor, en todo momento. No por lo que me das, no, Señor, por lo que obtengo, sino, Señor, por quien tú eres para mí. Gracias, Señor, por este pueblo que ha estado atento a tu palabra. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a siempre, siempre agradarte y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén y amén. Usted ha escuchado Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo. Si este mensaje ha bendecido su vida, compártalo con otros y ayúdenos a llevar la palabra a más personas. También puede encontrarnos en Facebook en la página Ovil Flores y Dios Fuerte Ministerios, o escríbanos al correo ovilflores.diosfuerte@gmail.com. Esperamos que nos acompañe en el próximo encuentro y oramos para que el Espíritu Santo continúe dándole más tesoros en la Biblia.